Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy seguimos sobre la devoción, el mensaje de la Divina Misericordia, con ese tema de la justicia de Dios y la misericordia de Dios, que muchas veces parece que se opone en la manera que personas, sacerdotes, hablan de esos dos atributos de Dios. Pero hoy quiero tocar ese tema que hoy en la Iglesia es bien importante. Comenzamos como siempre con la oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos con la luz de tu Espíritu Santo a profundizar nuestro conocimiento de tu justicia y de tu misericordia. Abre nuestros corazones a esa realidad de tu amor que se revela en tu justicia y tu misericordia, en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Virgen Santísima, alcance para nosotros la gracia de recibir todo lo que Jesús quiere darnos y ayúdanos a profundizar también nuestra confianza. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la teología de Santo Tomás de Aquino, él comienza su suma teológica hablando de Dios uno, porque dice que por las tres personas divinas tiene una misma naturaleza. Así es la doctrina de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad. Una naturaleza, pero tres personas. Quiere decir que cada persona posee los mismos atributos, de manera diferente, obviamente, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero igualmente son, por ejemplo, justos y misericordiosos. Y él, utilizando la filosofía de Aristóteles, apunta eso de que Dios es una sola cosa, es completamente sencillo en sí. No hay divisiones, no hay partes. Dios es un íntegro. Nosotros, por ejemplo, tenemos partes y no somos simplemente un íntegro, somos compuestos de cuerpo y alma, por ejemplo, compuestos de varios aspectos de nuestra personalidad. Pero Dios es completamente sencillo, es una sola cosa. Y con esto quiere decir Santo Tomás de que sus atributos no son diferentes en sí, porque Dios en sí es una sola cosa. Nosotros vemos a Dios a través de sus diferentes atributos. De hecho, en el diario de Santa Faustina, ella estaba meditando sobre la naturaleza de Dios y Jesús sale de la claridad de la Santísima Trinidad y dice: ni mente angélica ni humana va a entender o es capaz de entender la naturaleza divina en sí. Pero después dice, por esto hay que contemplar la naturaleza divina a través de sus atributos. Atributos como santo, como Dios es amor, es justicia, es la verdad, podemos añadir otros atributos, ¿no? De Dios, infinitamente sabio, por ejemplo. Pero comienzo con esto porque en sí ninguno de los atributos se contrapone contra otro atributo. Empiezo así porque hoy en día es fácil ver como algo de una oposición entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Pero en Dios es la misma cosa, es simplemente como un diamante que tiene sus diferentes facetas, ¿no? Es una sola cosa, pero si uno brilla la luz a través del diamante, se dispara, en algún sentido, se irradia la luz de diferentes maneras, diferentes colores. La misma cosa, la luz blanca. Si uno pone un prisma frente a la luz blanca, se difunde en los diferentes colores, aunque en sí el color blanco es una sola cosa, así es Dios, ¿no? Entonces, comenzamos así. Nunca están opuestos esos dos atributos, de la justicia y de la misericordia. Ya he definido de varias maneras qué es la misericordia de Dios, entonces no voy a pasar mucho tiempo repitiendo ya lo que ya había comentado. Pero sí voy a comentar un poco más sobre la justicia de Dios, porque hoy en día, al menos en la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos, el oeste, cuando escuchamos justicia, especialmente en el contexto de la Biblia, pensamos en el castigo de Dios por el pecado. Pero justicia tiene que ver con cosas mucho más positivas que simplemente el castigo de Dios. Eso es
una parte de la justicia de Dios. Porque la justicia, si volvemos a esa idea griega que de dar a una persona lo que merece, entonces también tiene una definición completamente positiva, ¿no? Cuando Dios viene a juzgar el mundo, por ejemplo, en los Salmos, viene para salvar a los suyos, dar a los suyos su merecido, que es premio, que es salvación. Mientras que, sí, el Señor quita el mal, castiga el mal, es decir, hace lo que debe. Y por eso la justicia de Dios también es buena noticia por nosotros. A veces se habla así como que queremos la misericordia de Dios, pero no queremos la justicia. Pero de hecho, si contraponemos así, la misericordia termina siendo injusta y la misericordia la justicia termina siendo sin misericordia. Y las dos no son parte de Dios así. Cuando Dios es justo, quiere decir que Dios quiere poner todo en orden como lo tenía al comienzo de la creación. Y por eso, para entender qué es la justicia de Dios, volvemos a lo que es la justicia original en la creación. El catecismo dice que cuando Dios creó todo el universo, vio que era todo bueno. Los primeros capítulos, particularmente el primer capítulo de Génesis, cuenta cómo Dios distinguió, separó varias cosas, noche de día, mar de la tierra, ¿no? el firmamento de la tierra. Todo esto porque todo tiene una orden y justo porque son separados puede ponerse en armonía, como una sinfonía. Son diferentes instrumentos, pero Dios como el conductor, el que une todos sus instrumentos, hace una obra maestra de música. Y eso es la creación. La justicia original es esa armonía hermosa, donde no hubo el ruido del pecado, donde no hubo la desarmonía de la maldad. Entonces, cuando pensamos en la justicia de Dios, yo describiría esa justicia como el celo, el deseo de Dios a restaurar esa justicia, a corregir todo lo que está pasando mal en este mundo para que volvamos a esa justicia de armonía, que el catecismo define como comunión entre la humanidad y Dios, la comunión entre la humanidad, una persona con otra persona, y la comunión de la humanidad con toda la creación. Es decir, comunión que expresa la armonía de vínculo entre mí y Dios, entre mí y los otros seres humanos, entre mí y toda la creación. Por el pecado se rompió ese vínculo, se rompieron esos vínculos, y así quedamos en situaciones feas, ¿no? Injustas, porque los demás no nos tratan como deben, ni nosotros tratamos a los demás como nosotros debemos también. Entonces estamos todos sumergidos en esa situación injusta, y eso es lo que llamamos el pecado original. Sí, el estado del alma en la cual nacemos, pero también el estado de todo el mundo, donde nacemos en una situación mala y por eso aprendemos esa situación mala y justo por esto imitamos esa situación mala y como lo prolongamos, ¿no? Por eso Jesús vino para romper ese ciclo vicioso y inyectar su gracia para restaurar esa justicia original. Pero ahora entra esa dinámica entre la justicia y la misericordia, ¿no? Nosotros no tenemos ningún derecho frente de Dios, ¿no? Nosotros no podemos acudir a Dios diciendo que tú debes hacer algo. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que al fin de cuentas, la raíz de todas las obras de Dios es su misericordia, entendido como un don gratis, donde Dios toma la iniciativa más allá de lo que merecemos, más allá de cualquier mérito que tengamos o no tengamos, porque como criaturas que ni existían, ni teníamos nada de derecho de nada, porque no existíamos. Entonces, la misericordia expresa esa iniciativa gratuita de Dios a crearnos, a sostenernos en la existencia, después de redimirnos. Que el primer paso no hay justicia, porque se trata de un don total. Pero Tomás de Aquino dice que, pero después de que Dios ha creado el universo, entonces ahí entra la justicia, que sus criaturas, Él creó, por ejemplo, el ser humano con ojos, con voz, con oídos. Entonces, en algún sentido es justo
que no sea yo ciego, que yo pueda hablar, que pueda escuchar, que son cosas que me hacen humano. Al fin de cuentas no merezco, no tengo derecho, pero supuesto que Dios es bueno y me creó para tener mis 5 sentidos, entonces es justo que tenga esos 5 sentidos funcionando bien, ¿no? Entonces, así Juan Pablo II dice que Dios se responsabiliza por la creación que Él ha creado, que ha hecho. Es decir, que Dios no nos crea y dice, bueno, ustedes hicieron problemas, entonces yo me escapo y los dejo a ustedes. Justo porque Dios es responsable por lo que ha hecho, no nos abandona, aun cuando nosotros hemos pecado, aun cuando no tenemos nada de derecho a reclamar frente a Dios. Y ahí entra eso de que por la justicia hemos roto nuestro vínculo con Dios. Y como era un don de su parte, no algo que nosotros hemos empezado, solo Él puede empezarlo de vuelta, ¿no? Nosotros no podemos corregir el pecado que hemos causado. No podemos corregir todas sus consecuencias tampoco, porque nos sobrepasan. Solo Dios puede corregir la situación. Ahí entra la misericordia. Dios no necesita, no tiene que corregir la situación, pero por su misericordia, por su iniciativa, Él entra a la creación en Jesús, su encarnación, y sufre por nosotros para cambiar esa desorden desde adentro a través de su muerte y su resurrección. Y eso es la misericordia, que Dios toma la iniciativa, que da de vuelta. Y de hecho, en latín la palabra perdonar quiere decir perdonar, dar de vuelta. Entonces, la misericordia como perdón no simplemente es perdón como quitar el pecado, es justo que Dios renueva el don que nos ha dado al comienzo en la creación. Y así Él es justo en corregir todo el mal, en siendo misericordioso. Las dos van juntos, no se separan, ¿no? Porque su misericordia funciona, tiene como meta devolvernos la justicia original, esa orden, esa armonía, ¿no? Porque sin esto, si la misericordia no tiene esa meta, entonces la misericordia termina siendo algo dulce, algo de compasión, pero sin meta. Y sería como quitar la muerte, por ejemplo, quitar el aguijón del pecado. Pero como Papa Benedicto siguiendo a San Ambrosio dice, pero si Dios quita la muerte de nosotros en este mundo, sería una maldición vivir acá para siempre. En un mundo de sufrimiento, un mundo de injusticia. Justo la ironía es la justicia, que es que tenemos que enfrentar los resultados de nuestros pecados, es a la vez una misericordia por nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro escape de este mundo. Es la manera de Dios de decir, no quiero que sigas sufriendo aquí, en este mundo, para siempre, porque tengo algo mejor para ustedes. Y así Santo Tomás de Aquino dice que en todas las obras de Dios vemos a la vez y su justicia y su misericordia. Porque si en Dios son una misma sola cosa, en todo lo que hace vemos y justicia y misericordia. No hay ni una obra de Dios donde solo se trata de misericordia o solo se trata de la justicia. Siempre las dos, porque son dos facetas de la misma cosa, son dos lados de la misma moneda, podemos decir. Entonces, vuelvo. La justicia de Dios, cuando pensamos como en el castigo de Dios por el pecado, es que soy libre. Él me creó con una voluntad. Soy capaz de decidir y soy responsable por mis decisiones. Quiere decir que también tengo que llevar los efectos de mis decisiones. Sean buenos efectos, por ejemplo, méritos en crecer en la santidad, o malos efectos, los efectos de haber pecado. Pero la misericordia de Dios viene así que Él decidió libremente pagar por mi deuda. Él no tiene que hacer esto. Eso sobrepasa la justicia, porque no tiene obligación de hacer esto. Pero tampoco Dios, cuando paga mi deuda, lo hace sin que yo tenga que ver lo que he hecho. Por esto, la confesión es tan importante como católicos, ¿no? Que la misericordia de Dios viene cuando nos ponemos frente a la verdad, frente a la realidad que sí pequé y sí trae tras de sí consecuencias, aún graves.
consecuencias que yo no puedo remediar por total. Y Dios viene en mi ayuda gratuitamente, en su misericordia, para darme su gracia a corregir lo que solo no podría corregir. Pero siempre comenzamos con la verdad. Y eso es otra manera de entender la justicia. La justicia es la verdad de mis acciones, la verdad de mi corazón, y la misericordia viene como medicina por la verdad de que soy necesitado, soy pecador, he roto muchas cosas. Entonces, la misericordia viene a corregir esto. Por eso siempre primero para recibir misericordia tenemos que enfrentar nuestro pecado. Porque fuera de eso preguntaríamos, entonces, ¿por qué necesito misericordia? Soy nada mal, si no he hecho mal, no necesito. Y eso fue la queja de Jesús contra los fariseos, que se presumían justos, que no necesitaban la misericordia como los publicanos, las prostitutas. Y justo porque ellos, los publicanos, prostitutas, se dieron cuenta que son pecadores, que necesitan la misericordia, la gracia de Dios pudo quitar su pecado y santificarlos, ¿no? Pero los que no reconocemos, entonces no estamos abiertos a su misericordia. Entonces, ahí entra ese intercambio entre la justicia y la misericordia. Que sí, por nuestro pecado no merecemos nada, merecemos castigo, en el sentido, tenemos que enfrentar el mal de nuestras acciones, los resultados de dolor para nosotros mismos y por los demás, ¿no? Y que no podemos corregir la situación solo, ¿no? Pero la misericordia es que cuando nos damos cuenta de esto, gritamos por la ayuda de Dios y Dios dice, sí, te doy mi ayuda. Entonces no merecen, pero porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos, porque Él es bueno, nos da con generosidad su misericordia. Y así nosotros creemos que lo que hemos ganado en Cristo es más que lo que perdimos en Adán. Justamente porque hemos roto tantas cosas, necesitamos aún más gracia de lo que teníamos al comienzo para reparar tantas cosas. Entonces aquí entra también la paradoja de que hemos perdido mucho a través del pecado, pero hemos ganado aún más por la misericordia de Dios. Eso no por derecho, sino por la generosidad suprema de Dios, pero a la vez es justo que sea más generoso. Porque si hemos quebrado tantas cosas, hay más para pagar. Dios ofrece ese más en abundancia, ¿no? Entonces, todo esto revela, ¿no?, el misterio de Dios, un misterio que al fin de cuentas nunca vamos a entender aún en el cielo. Por eso vamos a contemplar y vamos a intentar profundizar nuestro entendimiento, pero nunca vamos a decir, sí, entiendo. Entonces, lo que animo a ustedes es que no tengan miedo de la justicia de Dios. La justicia de Dios es su celo, es su anhelo a quitar el cáncer, ¿no?, de nuestros corazones, a quitar todo pecado, toda traza del pecado, porque eso es lo que hizo con la Virgen María. Ella es inmaculada, ella es a la vez símbolo de la justicia de Dios que justifica completamente a los pecadores hasta que no hay nada de pecado, y de la misericordia de Dios que Él previene que haya pecado y Él libremente da su gracia fuera de nuestros méritos. Entonces su justicia apunta a corregir la situación para que seamos como ella. Sí, es difícil estar frente al médico porque muchas veces recomienda medicina dura. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta tomar esos medicamentos, ¿no? Pero Dios, cuando ofrece esos medicamentos de sufrimiento, no es por justicia como de venganza, de odio, sino como un padre que quiere que sus hijos se mejoren. Y aún más, utilizando esa misma imagen, ¿no?, si alguien llega a la sala de emergencia, de urgencia, ¿no?, si está muy mal, entonces merece atención inmediata. Por ejemplo, si está en peligro de perder su vida. Pero si alguien viene con náusea del estómago, probablemente van a esperar más. Por eso Jesús dice en el diario que cuanto más el pecador, cuanto más tiene derecho a mi misericordia. Porque es justo, es decir, es la respuesta adecuada. Alguien que está sufriendo más merece una respuesta más inmediata. Por esto,
no, como digo, no necesitamos tener miedo de su justicia. Su justicia es lo que asegura que si estoy muy mal, justo Él debe darme más, porque necesito más para que yo sea mejor. Y por esto Jesús dice en las parábolas, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepienta que cuando 99 justos estén en buen camino. Entonces, en cuanto nosotros nos ponemos frente a la justicia de Dios, es para reconocer, es para nuestro bien que Dios en su justicia quita el pecado. Y Él quita el pecado con toda la ternura, todo el amor de un padre, ¿no? De un padre que sabe que duele, no puede evitar que duela, pero nos acompaña mientras que duele, como la Virgen en Calvario. Dios, el Padre, no pudo como perdonar a su Hijo en el sentido de hacer que no pase por la cruz, porque fue la manera necesaria para redimirnos, pero mandó a la Virgen, su madre, para que sea el símbolo, la realidad de su amor, justo ahí donde no hubo nada de amor, nada de ternura. Y es lo que Dios hace con nosotros. Es buena imagen de entender su misericordia y su justicia, la cruz. Porque a la vez que Jesús tuvo que llevar todos esos efectos del pecado, muerte, también el Padre envió a su amor, a su misericordia en la Virgen María. Ahora, al final, en el diario muchas veces Jesús habla de que ahora es el tiempo de la misericordia, pero llegará el día de la justicia, que es su segunda venida. Y a veces esto hace surgir en nosotros ese miedo de que ahora tenemos que aprovechar y ahora de todo porque no queremos ver el día de la justicia. Pero tenemos que también recordar que en la Biblia la venida de Jesús es la fuente de nuestra esperanza. Y esperanza trae gozo, trae alegría. Es lo que apuntamos, ¿no? Es el día de la victoria, es el día cuando se agota la corrupción, se agota el poder de Satanás, se agota todas las malas noticias en el mundo. Por eso también su venida es misericordia por nosotros. Es decir, basta ya la capacidad del mal, de Satanás, del pecado, de destruir este mundo y nuestros corazones. Entonces, ahora que nosotros tenemos tiempo de misericordia, es tiempo para que también crezcamos en este anhelo para su venida. El día sí terrible, cuando veremos la verdad de nuestros pecados, los pecados de los demás, pero también veremos la verdad de su misericordia, la verdad de que viene para salvar más que todo, salvar a los que lo esperan con anhelo, y sí castigar a los que lo han rechazado, pero no porque Él está enojado, sino porque los que no reciben la salvación son los que voluntariamente se oponen a recibir lo que Jesús trae, que es la salvación. Y así Santa Catalina de Siena describe que cuando Jesús vuelve, Él tendrá un solo rostro de misericordia y de amor. Pero por los que rechazan esa misericordia, va a aparecer su rostro como justo, como juez. Pero dice, pero eso depende de nosotros, no de Él, porque su rostro no cambia. Él es la misma persona, es misericordia misma. Pero si nosotros rechazamos esa misericordia, entonces experimentamos su amor como justicia. Y eso es la paradoja. Su misericordia y su justicia muchas veces no son diferentes en sí, o de hecho no, a veces no son diferentes en sí. Es como nosotros experimentamos su amor. Porque cuando nos ponemos en docilidad frente de Él, para que Él nos ame, quite el pecado, nos redime, nos santifique, experimentamos ese amor como misericordia. Pero cuando nos oponemos a su amor, ahí experimentamos como justicia, que dice, aun si no quieres que te ame, no puedo dejar de amarte, no puedo dejar de intentar arrancar el pecado de tu vida, ¿no? Entonces, depende mucho de nosotros, de nuestra actitud frente de Jesús, porque en sí siempre es tierno. Dijo a Santa Faustina, no le gusta utilizar la espada de la justicia del pecado, pero lo hace cuando nosotros nos oponemos a su amor y su misericordia. Entonces,
Ahora es el tiempo de misericordia. Ahora es el tiempo de decir, sí, Jesús, confío en tu amor. Me someto a todo tu amor para que me limpies de mi pecado, me santifiques para estar libre por tu venida última. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios acreciente en ustedes la confianza en su misericordia infinita. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.